Vamos a desarrollar esta charla a la que hemos denominado la hispanidad, una civilización cristiana y multiétnica. Vamos en esta primera parte, en esta introducción, a ver qué queremos decir con esto de civilización cristiana y multiétnica. Para eso vamos a partir de los siglos XV y XVI, que son unos siglos que se pueden caracterizar, por un lado, como un tiempo de ruptura con una civilización cristiana, la civilización cristiana medieval, pero al mismo tiempo un momento de expansión de la fe. Vamos a ver esos dos hechos aparentemente contradictorios. Por un lado, una ruptura que se inicia de algún modo a partir de cambios que se dan en el siglo XIV, en el campo del pensamiento, con la filosofía nominalista, con varios hechos políticos religiosos que se dan en ese tiempo. La crisis se profundiza a lo largo del siglo XV y estalla en el XVI ya con la reforma luterana, que va a llevar a una cristiandad dividida, católicos y protestantes a partir del siglo XVI. Pero al mismo tiempo es un momento de descubrimiento, los viajes de Colón, la conquista y colonización de América por parte de la corona de Castilla y los grandes capitanes, colonizadores, misioneros, que vienen a fundar la civilización cristiana en América. Y esta acción que llevan adelante aquellos hombres, aquella corona, no es más que la continuación de aquella reconquista que se había iniciado en la península, ya con la invasión misma de los moros en el siglo VIII. O sea que la península tuvo una historia particular que le permitió, cuando se produjo esa ruptura del siglo XVI con el protestantismo, continuar ella con su fe firme y la expansión de esa fe firme. Bien, hablamos entonces de que el siglo XVI fue un siglo de expansión y al mismo tiempo de ruptura. Ahora, esa ruptura que generó el protestantismo promovió un debate muy profundo de tipo teológico, que dentro del campo católico llevó a las definiciones del Concilio de Trento. Un autor, que es uno de los que ha iniciado la defensa de la hispanidad, justamente en su obra Defensa de la Hispanidad, me refiero a Ramiro de Maeztu, tiene dos capítulos dentro de su obra que nos hablan de todos estos temas. Por un lado, hay un capítulo en el que señala la importancia que tuvo el Concilio de Trento y sobre todo el desempeño que en él tuvo un personaje como el jesuita Diego Laínez, quien frente al predestinacionismo protestante, ¿no? Lutero plantea que el hombre se salva y se justifica por la fe, no por sus obras, no por las obras de la Iglesia, sino por la fe en Cristo muerto y resucitado. Diego Laínez, contrariamente, va a sostener que la justificación por parte del acto redentor de Cristo es esencial, pero que el hombre tiene que ir ganando su salvación con su voluntad libre. Acá entraba en juego el tema del libre albedrío y de la posibilidad de que el hombre actúe libremente o no. Con la exposición de Diego Laínez y luego con las definiciones de Trento quedó salvada la libertad del hombre. Dice al respecto Ramiro de Maeztu: podemos ver que lo que realmente se debatía allí era nada menos que la unidad moral del género humano. Exactamente, ¿por qué la unidad moral del género humano? Porque todos los hombres son libres y por lo tanto todos los hombres pueden obrar bien u obrar mal de acuerdo a su libre albedrío y no de acuerdo a una predestinación previa por parte de Dios.
Y no solamente quedaba salvada la libertad, nos lo dice esto en otro capítulo, Ramiro de Maeztu, sino también la igualdad del género humano. Acá tenemos como dos términos que luego se apropió la Revolución Francesa y los distorsionó, que son los términos libertad e igualdad. Entendidos cristianamente, quiere decir que los hombres somos libres en nuestras decisiones y que somos todos iguales, todos podemos obrar bien o obrar mal y todos estamos llamados a obrar bien y adquirir los méritos que Cristo nos consiguió con su pasión, muerte y resurrección. Entonces, la civilización hispana se fundó sobre estos principios. La fe firme en que todos los hombres son llamados a abrazar la fe, a obrar de acuerdo a la fe, que pueden convertirse, que pueden salvarse. Los protestantes, al sostener que el hombre es predestinado, crearon una división entre quienes son predestinados y quienes son reprobados. Entonces, cuando se encontraron con América, poco después que España y que Portugal, van a llevar adelante una política que podríamos decir racista, de persecución, hasta de exterminio del aborigen y no de incorporación a la civilización como hizo España. En efecto, en el siglo XVI, España lleva adelante una labor descomunal. En Europa, enfrentándose a la división que genera el protestantismo, frenando al turco en Lepanto, a la irrupción mora, y en América, fundando la civilización cristiana, creando escuelas, ciudades, hospitales, universidades, e incorporando a esa civilización a los aborígenes, a los indígenas. Justamente los van a incorporar a través de la conversión, de los matrimonios mixtos, del mestizaje. Y si nosotros estudiamos detenidamente la acción de España en América, vamos a ver que el indio, el mestizo, el negro van a ser también protagonistas de aquella gesta conquistadora, colonizadora y evangelizadora. Es un poco lo que queremos tratar en esta charla, ver cómo esa gesta de civilización, de fe, no fue solamente obra de un puñado de españoles, a los que consideramos sus obras buenas y no la leyenda negra que se ha creado, sino también que los mismos indios, mestizos, negros, fueron protagonistas de aquellos hechos. Bien, en la introducción nos hemos referido a esa gran empresa misionera, evangelizadora, civilizadora, que fue la construcción de la hispanidad por parte de un puñado de hombres venidos de la península, conquistadores, evangelizadores, misioneros, pero decíamos que estos hombres pronto incorporan a los sectores, a los pueblos aborígenes, indígenas, a esta civilización que se está construyendo. Es más, que muchos de esos hombres de aquellos pueblos van a ser parte también de la empresa, y no solamente los indígenas, sino que también los negros, que ya en los primeros grupos de españoles que vienen, ya había algunos negros, después ya va a ser mayor el ingreso, habría que hacer un análisis aparte de ese tema, ¿no? Llevaría toda una charla aparte, un estudio particular el tema. Entonces, esta civilización hispana, hispanoamericana, esta hispanidad indiana, va a ser una sociedad mixta. En muchos libros de historia se nos habla de una sociedad de castas, entonces se nos clasifica así en forma muy esquemática, como una gran división entre blancos por un lado, indígenas por otro y negros en la base. Sin embargo, la realidad es mucho más flexible
y podemos ver que en los grandes imperios, donde estuvieron los grandes imperios, luego los grandes virreinatos, los centros de los grandes virreinatos, por ejemplo, la nobleza indígena ocupó un lugar muy importante, el mestizaje fue parte de la vida social y el entramado social es mucho más complejo que esa división tan terminante que muchos manuales nos presentan. Un ejemplo típico, por ejemplo, para citar, ¿no?, de entre tantos, podría ser la figura de el Inca Garcilaso de la Vega, mestizo, de madre indígena, ligado a lo más alto de la nobleza incaica, de padre español que vino con la conquista, y Garcilaso lleva ese doble origen en sus venas y lo refleja en sus escritos, porque aparte nos dejó escritos, sus crónicas, donde ahí muestra ambos orígenes. Por un lado, él hace un elogio de las virtudes que tenían sus antepasados indígenas, pero al mismo tiempo no deja de señalar el regalo que significó, la gracia que significó la llegada del Evangelio de la fe a las tierras americanas. Es más, si bien él por algún momento lamenta virtudes perdidas de sus antepasados indígenas y a veces cierta leyenda negra nos muestra ese aspecto de los escritos de Garcilaso, sin embargo él es un hombre que terminó siendo 100% hispano, terminó sus años en la península, fue soldado y terminó siendo clérigo, elementos propios de aquella cultura. Acá tengo justamente delante mío parte de sus escritos y quería tomar un parrafito donde él comienza a contar la conquista, los primeros pasos que da Pizarro y sus hombres para llegar hasta el Perú, y hay unos renglones que son muy elocuentes, donde él dice: pero lo principal, en medio de todas aquellas acciones, era que Dios había misericordia de aquellos gentiles. Estaba obrando con misericordia con aquellos gentiles. A través de esta acción conquistadora, Dios estaba derramando su misericordia sobre aquellos gentiles. Y quería por este camino enviarles su evangelio. Como veremos en muchos milagros que en favor de ellos hizo en la conquista. Por lo tanto, acá ya Garcilaso no deja lugar a dudas que más allá de que él pueda cantar las virtudes de sus antiguos antepasados en sus escritos, no deja de reconocer que la fundación de esta nueva civilización mixta, mestiza, de esta hispanidad indiana, es un gran bien para las almas, para la civilización, para los hombres de uno y otro continente, y para las razas, esta palabra que hoy día no se quiere decir, parece que las razas no existieran, pero estas razas que se fusionan. ¿Por qué? Porque más allá de las diferencias, en el mundo hispano, ya habíamos señalado, marcado por la catolicidad que se reformula a partir de Trento, cree en la igualdad original de los hombres, más allá de las diferencias concretas que la vida social va generando, pero decía la igualdad original de los hombres ante el Padre Eterno, ante el misterio redentor y la posibilidad de que estos hombres libremente puedan adherirse a la salvación y a la redención que Cristo conquistó. Vamos a seguir ahora en otra segunda parte, refiriéndonos a las instituciones a través de las cuales se fueron incorporando a la vida social los distintos grupos de nuestra América.
Bien, siguiendo con el tema de esta sociedad multiétnica que ha integrado diversas razas en una cultura, una fe común, cada grupo con sus aportes particulares, hagamos alguna referencia a las instituciones o algunas de las instituciones sobre las que se fue modelando esta sociedad. En primer lugar, podemos decir que el Imperio Español, como antiguamente el Imperio Romano, fue un imperio que tuvo como eje la vida urbana, la fundación de ciudades o integración de ciudades ya existentes, que esto también es muy en la línea de lo que había sido el antiguo Imperio Romano. Estas ciudades, cada una era una res pública, una república, una cosa pública, tenía su propio orden interno. La institución que caracterizaba a esa ciudad, al gobierno de esa ciudad, al orden político, al orden de la polis, era el cabildo. Los ayuntamientos en la península, los cabildos aquí en nuestra América, en torno a la plaza estaba el cabildo, estaba la iglesia parroquial o catedral, los alrededores, los templos y colegios de las congregaciones que venían a realizar su labor evangelizadora y educadora. Y bueno, estas ciudades eran ciudades nuevas, fundadas por los colonizadores, o eran ciudades ya existentes, integradas al imperio que se ha ido construyendo a lo largo del siglo XVI. Hay ciudades de indígenas, antiguas comunidades indígenas integradas al imperio, con sus jefes, con su nobleza, con sus caciques, y en las que empieza también a funcionar los cabildos indianos. Decíamos que también hay instituciones educativas. Apenas comenzada la colonización, se crean escuelas, colegios, universidades y muchas congregaciones que venían y se establecían en las nuevas o antiguas ciudades creaban también sus colegios. Acá quisiera hacer un paréntesis en el tema y referirme a la labor educativa que se llevaba adelante con los niños indígenas, que muchas veces los niños eran vistos como aquellos que a través de la educación y la evangelización que recibían en aquellos colegios iban a ser los evangelizadores de sus mayores. O sea que acá tenemos dos aspectos a tomar en cuenta: el indio y el niño como evangelizador. O sea, en una misma persona era el niño y era indio, ¿no? Pero podemos ver cómo esos dos seres en uno tenían un rol muy importante en aquella sociedad. O sea que el proceso de conversión iba unido al proceso de educación. Siempre la evangelización fue civilizadora. ¿Por qué? Porque se trata de darle la gracia a un ser que se lo eleva a un orden sobrenatural, pero al mismo tiempo, para que pueda recibir esa gracia, hay que conformarlo con una identidad humana muy profunda. O sea que la evangelización civiliza, la evangelización promueve el desarrollo de la cultura. Justamente hay un historiador, Vicente Sierra, que tiene una obra muy importante dedicada, una serie de obras, ¿no?, muy importantes dedicadas al tema de la hispanidad, de la evangelización española, de la colonización, pero en un párrafo que he seleccionado de una obra suya que se llama Así se hizo América, dice: la conversión libera al indio de la pura naturaleza. ¿Por qué? Porque en la antigua cosmovisión el hombre era parte de la naturaleza, en esas concepciones politeístas, paganas, panteístas, es toda una unidad. El hombre, el cosmos, hoy día vemos cómo resurge todo esto de la madre tierra, ¿no? La tierra, la naturaleza está por encima del ser humano, no. La evangelización, la conversión del indio, lo liberaba de la pura naturaleza. Y al descubrirle su valor como persona, ser humano, en el plano natural, hijo de Dios en el plano sobrenatural,
La cultura inherente a esa doctrina se trueca en el convertido en parte inseparable de un nuevo ser moral que se ha producido, una persona, un hijo de Dios. Estábamos hablando entonces de esa cultura, esa educación, de esa evangelización que se recibe en las comunidades. Ahora más adelante me voy a referir más detenidamente al tema de la cultura, pero hablando de estas instituciones, de estas ciudades, de estos pueblos, quisiera detenerme un momentito en aquello que fueron las reducciones, o sea, un modo de poder organizar a los pueblos indígenas que puedan tener sus autoridades, sus instituciones, una vida bastante autónoma y todo un proceso de evangelización fueron las reducciones. Y entre las reducciones, estos pueblos de indios, las más importantes, las más famosas, no las más importantes, fueron las reducciones guaraníticas que llevaron adelante los jesuitas en la zona del Paraguay. Eran pueblos que comienzan a fundarse en 1609, mientras la compañía estuvo aquí durante casi 2 siglos, en las que se crearon talleres, colegios, el cabildo indiano. En la comunidad, en cada pueblo no había más que 2 o 3 padres jesuitas, o sea que prácticamente toda la vida dependía de los mismos indígenas, integrados a la vida del gran imperio. Tengamos en cuenta que en la zona del Río de la Plata, estas reducciones guaraníticas tuvieron sus propios ejércitos, gracias a la labor de un gran jesuita, Antonio Ruiz de Montoya, que marchó de origen peruano, pero que viajó a Madrid para pedir en 1640 al mismo rey Felipe IV que las reducciones puedan tener ejércitos propios para defenderse de las agresiones, sobre todo de los bandeirantes que venían de las zonas del Portugal en ese tiempo. El rey autoriza la formación de estos ejércitos con armas de fuego y las reducciones van a tener ejércitos de indígenas que van a protegerse, que van a defenderse y que van a ser durante los siglos XVII y XVIII la fuerza militar más importante que va a tener el Imperio Español en el Río de la Plata. Por otra parte, esas reducciones guaraníticas conservaron la lengua aborigen gracias a la labor de estudios de las lenguas, de la creación de diccionarios, gramáticas guaraníticas y luego los catecismos escritos en esas lenguas, por medio de los cuales los padres jesuitas evangelizaban y educaban a aquellos pueblos. Por lo tanto, podemos ver que este imperio español, estas reducciones, estos pueblos, estas instituciones, tuvieron una gran riqueza, una gran variedad, una gran pluralidad. Allí sí que había diversidad, una diversidad sana, una diversidad en la unidad de una fe, de un Dios, de un rey, de una fidelidad. Vamos a hablar ahora de la cultura en esta hispanidad multiétnica, aunque fundada y centrada en una fe muy firme. Podemos decir que, de algún modo, la cultura de nuestra hispanidad fue una continuación, tiene una continuidad con lo que fue la cultura medieval, con lo que fue la cultura de la cristiandad. Si bien en el resto en Europa, mientras se iba constituyendo nuestra hispanidad, se daba una ruptura con el espíritu de la antigua cristiandad medieval a partir de lo que fue el Renacimiento y la Reforma. Sin embargo, en nuestra cultura hispana se da una continuidad de esa cultura teocéntrica que tenía como centro a Dios, a quien se buscaba servir. Esos pueblos hispanos,
en la península, luego trasplantados en nuestra América, giraban en torno a una plaza en la cual estaba ubicada la iglesia, catedral o parroquial, y en las inmediaciones las iglesias de las otras congregaciones u órdenes religiosas, muchas de ellas nacidas en el medioevo, ¿no? Los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, otras más modernas, los jesuitas. Y era una cultura que giraba en torno al culto. Las campanas de las iglesias regían, como en el medioevo, la vida del pueblo. Las horas litúrgicas, de algún modo, también impregnaban la vida del pueblo. Ahora bien, esta cultura de raíz y raigambre medieval, con sus rasgos propios, tenía elementos también nuevos. No podemos dejar de reconocer la influencia del mismo Renacimiento, el Renacimiento que sea en el siglo XV, que se va a dar también va a llegar a los territorios hispanos, a la península, a la misma América, pero unido a las raíces cristianas, un renacimiento cristiano, podríamos decir, no un renacimiento de ruptura, ese espíritu de individualidad, de arrojo, de la búsqueda de la gloria, ¿no? Aquellos conquistadores que venían a buscar la gloria, pero también buscaban servir a su rey y a su Dios. Las mismas artes fueron influenciadas por las innovaciones que trajo el Renacimiento. Tradición medieval, Renacimiento y a partir de la segunda mitad del siglo XVI y en el XVII, la explosión de lo que fue el barroco que está muy ligado también a la reforma tridentina, al Concilio de Trento, a los cambios que introdujo en el catolicismo el Concilio de Trento, a la acción misma de la Compañía de Jesús. Un arte, una cultura, una literatura, una pintura, una escultura que se caracteriza por el dramatismo, por ingresar a través de los sentidos, por ser un estilo muy cargado, que busca exaltar la pasión del hombre, pero una pasión dirigida al bien, a la verdad. Busca encender al hombre en ardor por aquellas verdades que comunicaba aquel arte y aquella cultura. Y estábamos hablando en esta pequeña charla de nuestra América, que fue una cultura multiétnica. Y bueno, justamente en el barroco, y en el barroco americano, que va a ser el estilo más característico de nuestra América hispana, se ve esos matices que se entrecruzan, esa fusión, ¿no? Viene el barroco con sus influjos del sur de Europa, de España, tal vez también de la misma Italia, y adquiere características propias donde van a aparecer representados elementos de la flora, de la fauna americana, y donde los mismos pueblos indígenas incorporados a la hispanidad, que han sido educados por sacerdotes de las órdenes religiosas, por jesuitas, que se convierten en artistas, le van a dar su impronta propia a aquellas obras de arte, ¿no? Cuántos ángeles, por ejemplo, en muchas basílicas, iglesias que aparecen representados, esculpidos, con esos rasgos indígenas, con las pinturas, ¿no? Y entonces, este barroco americano, decimos, tiene sus características propias. Está marcado en su raíz y en su base por una fuerte impronta cristocéntrica. Esa cultura es cristocéntrica, se caracteriza por una devoción a Cristo vivo en la Eucaristía, es toda una cultura eucarística, donde las celebraciones eucarísticas tienen un esplendor muy particular y donde la misa va marcando la vida diaria de aquellos pobladores. También, siguiendo, en segundo lugar, después de esta devoción al Cristo, a la Eucaristía, a la misa, el culto a la Virgen, la devoción a la Santísima Virgen María. Siempre los pueblos hispanos se caracterizaron sobre todo por una devoción especial al dogma de la Inmaculada. Eso sobre todo traído aquí en nuestras tierras por franciscanos, por jesuitas, y los dominicos que
no tenían esta visión tan particular del tema de la Inmaculada en un tiempo que no había sido definido el dogma, nos traen la devoción al Santo Rosario. Esta devoción a Jesús, Eucaristía y a la Virgen se va a manifestar en las grandes procesiones, en las grandes manifestaciones, toda una cultura llena de esplendor, de belleza, de presencia en las calles, de manifestación externa, que todavía en muchas celebraciones en España, en nuestra América, se sigue manifestando esto, de esta forma tan particular. Es una cultura que gravitaba sobre tres pilares, podemos decir: el pulcrum, el magnum y el sacrum. El pulcrum, la belleza, buscaba manifestar el esplendor de la verdad, de la belleza. El magnum, mostrar todo en forma grandiosa, majestuosa, porque ahí se está dando culto y está siendo presente el Dios de los cielos y de la tierra. Y bueno, justamente el sacro, si es ese presente Dios, todo está teniendo una sacralidad. Bien, para ir terminando lo que estamos exponiendo, podemos decir que entonces que la hispanidad indiana, fue una sociedad multiétnica donde se fueron integrando distintas comunidades, distintos grupos, españoles, peninsulares, españoles americanos o criollos, indios, negros, los mestizajes que se fueron dando entre ellos, en medio de una cultura y de unas instituciones fundadas en la fe, unas instituciones que comunicaban toda una cultura, cuyos rasgos principales dijimos que fue el barroco americano, y donde se buscaba integrar a todos los pueblos y a todas las etnias. Se procuraba también transmitir una verdad, unos saberes, ¿no? Unos saberes que tenían unas raíces metafísicas profundas, que permitían el acceso a verdades teológicas y que buscaban en definitiva llevar al hombre a la vida íntima, mística con Dios, como tres escalones en el ideal del saber: saber metafísico, verdades naturales básicas que eran aceptadas, que eran el escalón previo para el acceso a las verdades teológicas, y que no era todo eso un mero saber racional, sino que buscaba que aquellos hombres, aquellas comunidades pudieran tener esa experiencia viva de Dios, como lo ha habido los santos que ha dado esa cultura, ¿no? Estoy pensando ahora sobre todo en dos santos americanos que nos muestran esa variedad étnica, que son Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, en aquella Lima de los primeros años, ¿no? Una hija españoles de muy buena familia y un mulato que se santifica ahí en el convento, haciendo las labores más simples. Por lo tanto, podemos ir cerrando diciendo que es una sociedad que en torno a la fe, a una fe católica muy firme, pudo integrar con sus defectos, con las limitaciones propias de lo humano, a veces el ideal quedaba un poco alto, pero siempre es bueno tener un ideal muy firme para tratar de apuntalar la acción hacia ese ideal. Siempre el ideal se nos va a quedar allí, en lo alto, pero por lo menos estaba claro cuál era el ideal. A veces las normas que se querían aplicar para que te puedan integrar a los estudios a veces hasta superiores de distintos grupos, no se podía concretar en la práctica, no siempre se pudo, pero en ningún momento se pensó que había cristianos de primera y cristianos de segunda. Era una sociedad jerárquica, estamental, eso queda claro, pero todos eran hijos de Dios. Por último, querría cerrar con un texto que nos muestra esta diversidad.
Texto de Lucía Gálvez, una historiadora argentina que se dedicó a estos temas de la América hispana. Y en uno de sus libros, referente a la historia de América, dice, ya en el siglo XVIII, que es el siglo donde ya viene la ilustración, ¿no? Pero la América hispana seguía siendo barroca y cristiana. América muestra, durante el siglo XVIII, una sociedad rica en matices, colorida y variable. Su característica principal es la diversidad, una diversidad bien entendida. Distintas regiones, distintos productos, distintas etnias. En los puertos y en las costas hay un predominio negro y mulato. En las sierras, selvas y montañas el predominio es indígena y mestizo. La riqueza es esencialmente minera en el siglo XVII, sin dejar de serlo en el XVIII se va tornando de más agrícola, ganadera y hasta artesanal. En Centroamérica los blancos son minoría. Lo mismo ocurre desde Quito hasta el Alto Perú. La lengua más oída allí es el quechua, seguida por el aymara. En Paraguay y los pueblos de Misiones todos hablan guaraní. Las ciudades son islas en medio de desiertos o selvas, aún pobladas por tribus nómades. Los caminos cruzan las inmensas llanuras por donde pasan las caravanas de carretas. Los caminos se pueblan de personajes, obispos rumbo a nuevas diócesis, niños negros que van a pasar sus vacaciones aprendiendo música con los indios de las misiones jesuíticas, comerciantes que acaban de llegar de La Coruña, San Sebastián o Bilbao, chapetones en el sur, gachupines en el norte, alguna novicia que viaja en carreta a un convento del interior, un rico hacendado de poncho y galera que vuelve de la ciudad llevando el último periódico que acaba de salir, un grupo de cantores guaraníes contratados de Buenos Aires para las fiestas de la coronación, visitadores reales, inspeccionándolo todo para luego escribir su informe, unos y otros acompañados de sus criados negros o mulatos. Una sociedad multiétnica en torno al culto de un Dios humanado. Eso fue la hispanidad.